Vamos a hablar ahora de la porción de esta semana o una parte de la porción de esta semana, Vayishlach. Vayishlach, que significa y él envió o envió, y está ubicado en el libro de Génesis, capítulo número 32. Para efectos de nuestra lectura, la porción empieza en el versículo número 3 o 4, dependiendo de la versión que traiga. La versión del Masorética empieza en el versión versículo 4, y para efectos de las versiones regulares nos remontaremos al versículo 3. Parashá Vayishlach, porción de estudio semanal y envío o envío. Dice lo siguiente, ya ubicaron el 32, 3 o 4 en esto. Vayishlach Yaakov Malachim Lefanai el Asab, envió Jacob emisarios delante de él a Esaú su hermano, a tierra de Seir, campo de Edom, y ordenó a ellos diciendo, así dirán a mi señor Esab, así ha dicho tu siervo Jacob, con Labán he peregrinado y me retrasé hasta ahora. Tengo toros, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envié para avisar a mi señor a fin de encontrar gracia a tus ojos. Regresaron los emisarios con Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esab, y también él va a tu encuentro, con 400 hombres con él. Tuvo mucho miedo Jacob y se angustió. Entonces dividió al pueblo que estaba con él, a las ovejas, a los vacunos, a los camellos, en dos campamentos. Oremos, Padre eterno. Hoy disfrutaremos de las vivencias de Jacob cuando decide salir de la tierra de su tío suegro Labán y dirigirse a Canaán, y su encuentro que tuvo con su hermano Esaú, al cual, como recordemos, había dejado enojado cuando obtiene la bendición de su padre Isaac, de aquella bendición del primogénito. Es así entonces que decide regresarse, y cuando vimos la semana pasada, tampoco fue fácil para salir Jacob de con su suegro el transero. Era bien tramposito, ¿verdad? Pero finalmente decide salir, prepara sus cosas, prepara su familia, todo lo que había logrado, adquirido, todo se lleva. Tan todo se lleva que hasta una de sus esposas se llevó lo que no debía haberse llevado. Pero se lo llevó. Algo que no oculta la Biblia, como es algo interesante porque la Biblia hemos señalado que no trata de destacar siempre lo positivo de la gente y ocultar sus episodios negros. No, la Biblia suelta así la información, y a veces es muy ruda porque describe cosas que uno dice, pues mejor hubiera borrado ahí y no haber expuesto estas cosas o no andarlas ventilando, ¿no? Pero así es la Biblia. Es que una de las esposas de Jacob, en este caso Raquel, cuando sale de con su padre Labán, extrae ídolos de su padre, se lleva objetos idolátricos, y dice Raquel robó los ídolos familiares que tenía su padre. Yo pienso que cuando leemos esto, debemos siempre tratar de disfrutar, como decimos, con la carne. Rásquele así el huesito, rásquele está buena la información.
Porque a veces pasa muy desapercibido esto, ¿no? ¿Qué podemos aprender? Pero imagínense que una de las esposas, porque tenía dos esposas más dos concubinas, cuatro mujeres con la que había tenido hijos, Jacob, y que dicho sea de paso, era la mujer a la que él decía que era la de los ojos bonitos y la que más amaba, no describe la Biblia ninguna de las otras mujeres que haya hecho lo que hizo Raquel de los ídolos. De hecho, en el judaísmo se cuestiona mucho y culpabilizan a Raquel de su muerte cuando tuvo a Benjamín. ¿Por qué? Por esto, por idólatra. El texto bíblico no dice eso, pero como nos encanta el drama, decimos por eso, para que se le quite, por idólatra. Entonces, dice de hecho que Labán, cuando va y busca y alcanza a su sobrino y yerno, una de las cosas, aparte de irse a escondidas y no permitirle despedirse de sus hijas, dice, oye, hasta me robaste mis ídolos. ¿Por qué me robas mis ídolos? Hemos dicho que en las culturas la práctica de un ídolo, tenerlo en algún lugar de culto, significa un símbolo de protección. ¿Por qué la gente tiene un ídolo así pegado ahí? Bueno, ahora ponen hasta tomate, chile y cebolla, ¿verdad? Pero a veces caemos en que cierto objeto sirva de un amuleto protector. Pues bueno, Raquel, aparte de mañosa, pobrecita Raquel, ¿no? Mentirosa. Porque cuando dice el texto, ¿verdad? Que dice, pues Jacob ni tenía ni idea, hermano. ¿De qué me estás hablando? Porque le dice, ¿por qué te robaste mis dioses? Jacob, ni cuenta. ¿Qué me estás hablando? ¿Cuáles dioses? Es más, acuérdense que la tradición y en el libro de Jubileos llega a decir que Abraham, cuando sale de Ur de los Caldeos, su padre Taré tenía una práctica de la idolatría y dice que en el libro de los jubileos que hacía dioses. La tradición judía dice en el Talmud que en una ocasión llegó Abraham y le dice a su papá, a su hijo, Abraham, te encargo el changarro, ¿no? El negocio, voy a hacer unos trámites, cuídame mis ídolos, y aquí la gente viene y me compra ídolos, y vete, papá, dale pues, aquí te cuido, y Abraham nada, en esta narrativa de la fábula, entonces dice que viendo tantos ídolos de todos los tamaños que vendía el papá, de todos los tamaños, agarró un garrote cuando vio que una mujer iba, le llevaba comida a los ídolos. ¿Qué es esto? Ni modo que se lo van a tragar. Pues agarró un garrote y se puso a quebrar del más chiquito, casi hasta llega hasta el grande, y el grande lo dejó intacto. Y le puso el garrote en un ladito. Arrecholó toda la comida y la puso allí en un ladito de los pies del ídolo más grande. Cuando llegó el papá y vio todo el despedazadero, según esta leyenda. Hijo, pero ¿qué pasó con mi negocio? No me lo vas a creer, papá. Sé que sonará increíble, pero así fue. Estaba yo aquí y le puso comida a todos los santitos estos. Pero este cuate, el mono más grande, al ver que le daba la comida a los demás, decidió agarrar un garrote y quebrar desde el que le seguía hasta el más chiquito y ves toda la comida, ahí la tiene en sus pies, se las quitó. La narrativa de esta fábula, leyenda, dice que el papá le dijo, oye hijo, ¿me crees idiota? Para empezar, ni mueve, no se mueve, no habla, no ve, no se ríe, no come, no caminan. Y la enseñanza de esta leyenda es lo que han dicho tus labios, los escuchen tus oídos. ¿Por qué vendes objetos como si fueran dioses protectores y que hablan y que dicen tú, quién sabe qué tanto? Si tú mismo dices que no es cierto. El libro de los jubileos aporta, dice que le dijo, es que son bien idólatras y si se los quito esta costumbre me van a matar. Perdóname, Abraham, pero es que así son las cosas. La Biblia no dice nada de eso. Pero así, imagínense, pudo haberle dicho
Jacob, hombre, para empezar, mi padre que dejó estos lugares, nunca hemos practicado idolatría. ¿Por qué me culpas de que me robé tus mugrosos ídolos? Es que no sabía nada. Es más, expresa lo siguiente. Aquel a quien le encuentres tus dioses, no quede con vida. Ahora, ¿está hablando en singular o está hablando en plural? Tú, Dios, tus dioses. ¿En qué está hablando? ¿En plural o en singular? O sea que no nomás se llevó uno. Se había recholado con todos los que pudo, ¿verdad? Porque, según los historiadores, decía el doctor Mike, Adolfo Royman, decía que en las culturas occidentales, orientales, mejor dicho, las culturas antiguas orientales tenían la creencia de que ciertos ídolos eran representados como un monito. Podía ser un difunto de una persona, de un papá, un abuelo, un hijo, o podía ser una representación de alguna deidad mitológica de algo. Dice, lo hacían chiquito y tenían la idea de ponerlo en algún lugar como un símbolo de protección y a veces ponerlo debajo de un árbol. Suena parecido a algo, ¿verdad? No es nada personal. ¿Ok? Ponían debajo del árbol y de ahí era la forma de pensar que venía a la protección de los hogares. Obviamente lo que está tratando de explicar entonces Génesis, que cuando se llevan los ídolos, la hija, sin saber que era su hija, Raquel, le está reclamando, me quitaste el escudo protector de mis dioses. Podemos decir entonces que la idea de Raquel era tener el escudo protector de los dioses. Vamos a establecer un nuevo hogar. Vamos a tener un escudo protector de los dioses. ¿Por qué tiene la historia ciertas cosas? Entonces, no, pues ¿cómo nos vamos a ir a formar un nuevo hogar fuera de mi casa, fuera de mi padre, fuera de lo que yo conozco como mi actividad cotidiana de protección? Pues lo siento, jefe, tú ya hueles a chicharrón, me llevo tus cosas y que nos proteja a mí que somos más jóvenes. Y pues tú que me estás robando el oxígeno, pues ahí te vas viendo, ¿no? Que así son los jóvenes, ¿verdad? Nos ven a cierta edad y dicen, hueles a polilla. Bueno, dicen más cosas feas, ¿no? Entonces, como él no tenía ni la menor idea, ay, pues que se muera quien sea que nos haya tenido, aquí nadie ha robado nada. La narrativa bíblica nos dice, pero en el capítulo anterior, que esta mujer Raquel había escondido, pero muy bien, a sus ídolos. Por eso les digo que no piense que traía un semejante monote. No, no eran chiquitos, unos pequeños terafines chiquitos así. Y, o más chiquitos pueden ser. Tan es así que por eso dice que de su montura donde estaba en su Rolls Royce camello, allí los escondió debajo de sus muslos. Se sentó en ellos para que me entienda. Y cuando le dice, no me puedo levantar, papá, porque estoy en mi periodo menstrual y pues pero no tengo. No los encontró, no los encontró Labán. ¿Se acuerdan que yo una vez les dije, el hebreo es muy curioso, muy lindo el hebreo en el sentido de que mm, como es un texto que nos permite mucho interactuar con la poesía, yo les decía, nosotros no vemos esto en la traducción porque cambia, pero Labán en hebreo son tres letras, tres letritas. L, B, N. Y yo les dije, hay un personaje en la Biblia que viene al revés y que es descrito como un miserable déspota egoísta, un codo, ha de haber nacido en Monterrey, yo creo, que en vez de tener L, B, N, tiene N, P, L. Y en la academia se enseñan mucho que el hebreo juega mucho con eso, de usar las mismas raíces de una letra y las potencializa. Echa mucha imaginación para enriquecer el texto literario bíblico. ¿Quién era ese personaje? Nabal. Entonces, en la Biblia, las mismas letras de Labán, pero al revés, Nabal, dicen en las academias o en los estudios, dicen, juega mucho el hebreo con esto, de ponerlo acá y luego ponerlo acá, pero al revés, para que veas las personalidades.
tremendas que eran estos. Si este es peor, este es peor. Fíjense cómo juegan, ¿eh? Si este es peor o este es malo, este es re malo. Y que mira qué interesante, ¿no? Entonces, continuando su viaje, Jacob, según nos narra la Biblia, llegaron ángeles de Dios al encuentro con él, según el versículo 1 y 2. Dice que al verlos, Jacob exclamó: este es campamento de Dios. ¡Wow! Ahora, yo creo que ya debe haber recordado, sí, espero que así sea. Pero cuando sale Jacob de la tierra de Canaán, cuando va huyendo de su hermano Esaú, y bajo el consejo de su madre y de su padre de que abandone la tierra de Canaán y vaya a la región de Labán, en ese lugar llamado Luz se le reveló ángeles. O, y mejor, y todavía más, cuando viene de regreso, otra vez, en el mismo lugar. O sea que nos narra el texto bíblico que cuando salió, él vio ángeles que resguardaban su vida y cuando regresa, ángeles que resguardaban su vida. Por eso llamó a aquel lugar, en su Biblia dice Manahaim, o en hebreo es Mahanaim, ¿no? Son unas fonéticas. Y esa expresión, Mahanaim, significa dos campamentos. Cuando aprendemos hebreo, dice que las palabras plurales que van con el sonido A, I, M al final, Mahanaim, las palabras plurales significan dos o más. Es una forma que nos enseña. ¿Sabes qué significa? Dos. ¿Dos qué? Pues dos. En este caso, campamentos, ¿verdad? Dos casas, dos camellos. Siempre se le agrega ese sonido, ¿verdad? Aim, aim, mahanaim. Entonces, dice el texto bíblico que bajo esa hermosa manifestación, y vea qué interesante que lo narre así, porque está viendo usted a un hombre tan natural como usted y como yo, con miedos. Se acercaba y dice: yo dejé a mi hermano enojado, le voy a mandar unos regalitos, así es que voy a pedirle a mis siervos que se lleven unos mensajeros y le vayan y le digan a mi hermano: te manda unos obsequios. Que aplacar a aquel porque lo dejé pero bien enojado. Tenía miedos. Y usted leyó el texto bíblico que cuando se acerca su hermano Esaú no iba solo. Mientras más se acercaba a Esaú, Jacob se prepara con obsequios, decíamos aquí, los cuales son enviados y le notifican a Jacob: ¿sabes que tu hermano viene con 400 personas, varones? Imagínese, pero ¿por qué no viene solo? ¿Por qué 400? ¿Con qué intenciones viene mi hermano con 400 personas? ¿Que no puede venir con una comitiva de 3, 4, con mi mamá o con alguien? 400 hombres. Él entendió: combate, guerra, me va a matar, me va a destruir. Por eso dice el texto que le temía. Mi hermano me va a matar. Este era bravo, bravo. La súplica. Jacob entonces, ante esta experiencia de que viene su hermano, decide orarle al Creador y le dice: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Israel, perdón, Isaac, el Eterno, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela. Tú me trajiste, Dios, y me dijiste: vuelve y que yo te daré esta tierra. Líbrame ahora de la mano de mi hermano. Tú me dijiste que regresara. Tú me dijiste que me ibas a bendecir. Tú me dijiste que me ibas a proteger. Pero mi hermano viene con 400 personas y me puede matar. Por eso yo me gozo mucho cuando trato de extraer del personaje bíblico la naturaleza humana de cada uno, porque ahí me identifico. Mientras que si yo pongo un personaje bíblico que andaba acá arriba caminando sin dolores, sin problemas,
con una seguridad casi angelical. Entonces yo no entiendo la naturaleza de ese humano y por qué tenía miedo y qué puedo aprender yo. Y entonces voy a decir, no, pues así cualquiera, pues con esa protección y esos cuidados de Dios y aquí lo traía, pues así cualquiera puede amar a Dios. No, estos personajes tenían miedos, tenían inseguridades, enfrentaban retos difíciles. Tú has dicho, yo te haré bien, pero vienen 400 hombres. Y tu descendencia será como la arena del mar. Sí, 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 si me deja vivo este hombre. Pero él tenía miedo. Poco después, antes de que se llegara ese encuentro, se fue a dormir, a descansar Jacob. Durante esa noche dice el texto bíblico que un varón se le presenta y empieza a tener un forcejeo, una luchita. Y mientras pasaba la noche y se acercándose la mañana, el visitante nocturno, el visitante misterioso, le dice, ya suéltame porque tengo que irme. Y Jacob dice, no te voy a soltar si no me dices tu nombre. ¿Quién eres? Este texto es tan ambiguo, tan carente de información, que ha hecho que la mentalidad hebraica piense mucho y la mentalidad cristiana también. ¿Quién es este cual? ¿Quién es este hombre? Porque ahí no le identifica como un ángel de Dios, un malaj. Ahí dice en hebreo, ish, hombre. Era un hombre, así literalmente. Así lo narran literalmente. Era un hombre. Pero la narrativa, el contexto hace ver que no era cualquier hombre. ¿Quién eres tú? Pero le dice el ángel, espérame, espérame, para empezar una cosa, dime tu nombre. Jacob. Ok. Este hombre misterioso le dice, tu nombre ya no va a ser Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Ok, ahora dame tu nombre. No, casi pudo haberle dicho Jacob. Mira, 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 ¿y por qué tú sí me pides mi nombre y yo por qué no? No te lo voy a decir. ¿Por qué preguntas? En hebreo dice muy bonito, ¿por qué preguntas? Dice, ¿por qué preguntas mi nombre? Casi como diciendo, ¿qué no sabes quién soy? ¿Qué no sabes quién soy? Que algunos han pensado que este es un ángel, que este es Dios, que este es Jesús. Cada uno ha interpretado el personaje tan misterioso y tan mítico, tan extraño, que apareció de la noche a la mañana, o mejor dicho, en la noche, apareció y le dijo, o tuvo un encuentro de luchita, un forcejeo. Todo el mundo ha estado intrigado. ¿Quién es este hombre? Cualquiera que sea la respuesta, siempre se va a quedar corta porque no tenemos en la Biblia nada sobre eso. Pero lo que sí podemos pensar es que dice que ese ser le dijo, ya no te vas a llamar así, te vas a llamar a partir de ahora tal, Israel. Cuando leía el libro de Jubileos, trataba de ver cómo lo describe este encuentro. Vamos a ver qué dice sobre el encuentro de Jacob con este ser misterioso. Porque en los comentarios rabínicos se disputa mucho. Pues posiblemente fue el ángel protector de Esaú. No, posiblemente fue sus miedos y esto. No, posiblemente, o sea, todo el mundo podemos especular porque pues desafortunadamente el texto bíblico no nos dice más. Pero
Traté de buscar también respuestas en el libro de Jubileos y lo omite todo. No dice nada, nada, ni del varón, como si no existiera. El caso es que se ha discutido si ese ser es o un hombre o es aún, pero nunca puede ser Dios. En el judaísmo se dice así, hoy en el día, nunca puede ser Dios. ¿Por qué? Porque en el judaísmo hemos dicho que se llegó un momento en el que en el judaísmo primitivo no se tenía problemas de decir que vieron a Dios, un antropomorfismo, una manifestación visible, corpórea de Dios. ¿Por qué? Porque en muchos lugares de la Biblia dice que vieron a Dios. Es más, el libro de Enoch, o uno de los libros de Enoch, porque en el uno y en el 2 de Enoch, habla mucho que Enoch vio el rostro de Dios. Y lo describe, yo vi el rostro de Dios así, 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 así. Estuve parado frente a Dios porque soy el único ser al que Dios dice, ni siquiera los ángeles tienen el derecho de conocer mi voluntad profunda y secretos como tú en ninguno. O sea, tratan de poner que ese hombre vio a Dios y cosas como esas. Y por eso lo digo, porque el judaísmo ortodoxo por eso rechaza ese libro. No, pues como que ven a Dios. Hemos creído nosotros que Dios es incorpóreo. No puede manifestarse lo puro, lo perfecto, con esto que tiene sus limitancias. Él usa otras formas, pero no podemos decir que Dios descendió. Pero en el texto bíblico, de hecho, no le preocupa eso. Abiertamente dice, abiertamente llega a decir, describe a Dios de una manera tan impresionante. ¿Qué podemos decir de la visión que tuvo Ezequiel? La visión que tuvo Isaías, lo que dice en el libro de Éxodo 33, 34, que Moisés vio. Y así podemos hablar de varios personajes. El caso es que, entonces, el visitante nocturno cuando le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Finalmente lo bendice, le hace ver que seguirá adelante. Y todo lo que le había prometido se iba a cumplir en torno a la herencia que tendría y no pasaría nada. Entonces finalmente llegó el encuentro. La reacción de lo que esperaba Jacob nos enseña que todo lo que se imaginó lo tenía bien asustado y a la mera hora no pasó nada. Porque dice que él tenía miedo, hoy son 400 personas. A ver, voy a ser sarcástico. ¿Cuál es la esposa que menos quiero? Váyase adelante, mi hija, primero, y con sus hijos. Váyase adelante, lo siervan. ¿Cuál es la que más amo? Tú hazte más para atrás, hazte para atrás. Pues si algo pasa, pues lea, ahí me saludas a Dios. Sarcástico, pero así se ve, ¿no? ¿Verdad? Ahora está como el hombre, ¿verdad? En el lugar que según bien machote oye ruidos en la casa y está ahí en la noche y dice, ¿hay ruido? ¿Qué es? Vieja, asómate. ¿Ah? Pe- Pero, ¿y si es un ladrón? Por eso. Llegó el momento. Y todo lo que él esperaba, Jacob no pasó mayores porque simplemente dice, se abrazaron, dice que lo besaron, se besaban entre ellos, así es muy, muy un encuentro de hermanos hermoso. Todo lo que había pensado que iba a suceder, no sucedió. Y le pregunta a su hermano, oye, ¿por qué tanto regalo? Son para ti. No, pero es que yo ya tengo, no le hace, son para ti. Ya, finalmente, entre sí, no, sí, no, Esaú recibe los obsequios de su hermano. Después de seguir su marcha, ok, tú adelántate, yo ahí te alcanzo, déjame hacer unos descansos, traigo gente, traigo hijos, traigo mucho ganado, vete tú adelante. Dice que se llegó a refugiar en un lugar llamado Sucot. ¿Le parece extraño Sucot? Sucot. La Biblia es consistente, Sucot, Sucot. Ustedes personajes, Sucot, desde Abraham, Sucot, Sucot, Sucot. Y lugares llamados así, Sucot.
Así es que se despidieron, se fue para allá, llegando a Sucot. Después de ahí se va hacia otro lugar y dice el texto, nos quedamos ahí en el punto 5, llegaron a un lugar y decide, yo me voy por mi lado. Pero Dios se le manifiesta. Espérate, ya estás aquí, pero tú no puedes entrar como vienes. En esa revelación, en ese lugar llamado, se dirigió a Betel, le dice a los suyos, quitemos los dioses. O sea, recuerde que Jacob no sabía nada de Raquel. No se hubiera atrevido a decir, Raquel, ¿para qué te trajiste los ídolos de tu papá? Así es que podemos deducir que no solamente Raquel tenía ídolos. Porque de hecho el texto dice, cuando le dice, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y limpiémonos o purifíquense, muden su vestido, dejen esas cosas y vamos a cambiar. El texto dice que no fue una persona, eran varios, no solamente Raquel. Así es que dice, dieron a Jacob los dioses ajenos que había en su poder. No nomás dice, o no dice, y Raquel dio, ya me descubrió. Podemos ver que las personas que iban con Jacob, iban varios de ellos en su práctica natural de sus dioses. Y ahí dice Jacob, pero vamos a entrar acá, dejemos atrás el pasado. Traemos ídolos. Es más, los he tolerado, pero ya de aquí no podemos. Aquí Dios se me reveló. Aquí yo tuve una lucha extraordinaria. Tuve visita de ángeles. No es cualquier lugar. Es hora de cambiar. Se los dice de los aretes, de la nariz, pendientes. En todos lados traen ídolos, hermano. Ten. Él los agarra, los esconde, los pone ahí de un lugar y los entierra. La actitud de dejar atrás sus ídolos nos enseña lo que cada uno de nosotros hicimos en el pasado, dejando atrás la idolatría, las costumbres paganas, eso ya queda en el pasado. Y nos dirigimos a un rumbo nuevo, al rumbo donde Abraham, Isaac y Jacob nos enseña de seguir al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Así es que vean cómo describe esto. Dios se aparece, se le revela y le muestra lo mismo que hace 20 años atrás. Ahora se le muestra 20 años después, de regreso, y le dice lo siguiente. Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación conjunta de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, a tu abuelo y a tu padre. Esa también te la voy a dar a ti. Y a tu descendencia después de ti, dar esa tierra. Así como lo acabo de expresar, esta narrativa nos permite ver que nosotros hacemos un ejercicio igual. Por eso la Biblia me gusta cómo es descriptiva. Labán, tramposo, engañador, extorsionador, costumbres, idolatrías diferentes. Allá estaba Jacob. Allá agarró mujeres Jacob. Allá tuvo hijos Jacob. Allí, de alguna manera, a pesar de sus adversidades, vivió, prosperó, trabajó. Allí, igual que nosotros estábamos en otro lado, y de repente llega y hace un cambio Dios con nuestra vida. Pues ahora tienes que cambiar. Cuando habla de retorno, en hebreo se llama, no va a ser tanto en hebreo, usamos una frase de retornar, de mudarnos de allá hacia acá, hacer un tránsito, de allá hacer un tránsito, dirección para allá.
Podemos decir que Abraham no lo hizo porque él no estaba en Canaán. Él vivía allá en Ur de los Caldeos. Podemos decir que Isaac no salió porque él se quedó aquí en Canaán. Pero Jacob sí vivió en Canaán y salió 20 años. A él sí se le aplica la idea de regresar. A los otros no, a su familia no. Eso más bien era de emigrar. No estaban acá. Ellos sí vivían allá, sus esposas, sus siervas, pero no vivían, nunca vivieron en Canaán, solamente Jacob. Usemos la figura de Jacob e imaginémonos que así como Jacob va a Mesopotamia y regresa con varias personas, fue solo, regresó con varias, sus esposas, sus hijos. Así también nuestro Señor Yeshua, mire, se fue a donde usted estaba y se reveló a usted. Y le hizo entender que usted no puede pernoctar en un mundo de idolátrico. Tú no puedes formar parte de esto. Y así aquí te enseñaron estas costumbres o estas formas religiosas, no es por ahí. Y en ese regreso o en ese proceso o en esa transformación de que somos llamados por el Mesías para llevarnos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en ese proceso llegamos a un punto y ¿sabe qué tenemos que hacer? Despojarnos de lo que no nos debemos de llevar. No puedes tener idolatría. No puedes hacer esto. Al Dios que servimos nos tiene normas diferentes. Nuestras prácticas idolátricas, nuestras prácticas de las formas de hacer, simplemente hemos decidido llevarlas y enterrarlas y alejarnos de ellas. No podemos. Decía Yeshua, tienes que hacerle caso a mi Padre. ¿A dónde nos lleva el Mesías? Pues a su Padre. Y así también como vemos los miedos, las preocupaciones ante las adversidades de Jacob o los suyos, mire, así también nosotros tenemos adversidades. Cuando Dios describe aquí la protección que está haciendo de ángeles, de resguardarlo, nos permite ver que nuestro tránsito desde ese punto donde hemos sido llamados, jamás es solo, jamás. Es por eso que dice el Salmo 3:3, mas tú, oh Eterno, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque a veces, en ocasiones, andamos tan deprimidos, ¿no? La lucha se pone difícil. Está duro, Señor. ¿Qué nos enseña Jacob? Yo también tuve miedos. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Oró. Señor, tú me prometiste que me ibas a ayudar. 5:12 de los Salmos dice, porque tú, oh Eterno, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Así podemos decir de Jacob. Lo protege Dios, lo resguardó. Así lo hace con nosotros. Salmo 91, versículo 11 dice lo siguiente, pues a sus ángeles mandará acerca de ti o alrededor de ti, que te guarden de todos tus caminos. ¿Por qué usa la Biblia estas figuras? Porque está pensando en los patriarcas. Está pensando, no lo ha hecho Dios así, no ha obrado con esto así. Tendremos también preocupaciones. Pero así como fue protegido Jacob, así Dios nos vela, hermano, nos cuida. Al final dice, jamás te detengas. Jacob pudo haber dicho, no, aquí está duro. Y luego vienen 400 guerreros. No, mejor no sigo. Sigamos en el rumbo que Dios nos ha trazado, porque el que nos ha llamado, dice ahí en el texto final, es fiel, es bondadoso.
Dios nos cuida. Y a pesar de las cosas que veamos, mire, por eso me gusta ver y exaltar esta naturaleza. Yo medito mucho en esto, ¿no? Cómo Jacob, el texto lo describe desde casa, desde su casa. Yo me recuerda que aquí usé esa expresión. Qué miserable Jacob puede ser uno crítico de venderle la comida a su hermano. Yo no haría eso. Mi hermano tiene hambre. Ten, hermano. ¿No lo condicionaría? Ah, no, te lo voy a vender si la herencia pues me la compartes. O sea, yo no me gusta exaltar los personajes y perderme de estas preguntas. No, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué tan tramposo? ¿Por qué estando donde estaba y sabiendo, porque el texto me hace ver que él sabía perfectamente que traía toda una familia idolátrica? ¿Por qué no vemos que actúe de nada? Hasta el momento que ya está en Canaán dice, no podemos más, no podemos. Y yo me hace pensar, cuando medito sobre esto, digo, así somos nosotros. En el mundo estamos en un peregrinaje. Todos vamos a partir de aquí, todos. Todos vamos a morir algún día. Y algo habremos dejado a los que nos quieren. Pero todos vamos a partir. Pero mientras estamos en este proceso, en este camino, en esta constancia, nosotros tenemos que llegar a un punto de decir, a dejar atrás lo que no debo de traer, a despojarme de lo que yo no debo de traer. Porque a veces tenemos la costumbre de decirle a los demás, no, lo que yo no debo de traer. Cada día es progresivo. Yo te señalaba hace rato, quien no aprende a diario y quien diga que todo lo sabe, desafortunadamente ya se estancó. Pero una persona está en constante evolución, en constante conocimiento, o debe estar en constante aprendizaje de toda la vida. Debo estar en constante aprendizaje. No puedo estancarme. Y así también nosotros como Jacob, de- si a mí me enseñaron, no a la ley, pues allá ellos. Pero a mí me enseña la Biblia. Quien no ama la ley, su oración es detestable ante a Dios. Vea la Biblia. Si a mí me están enseñando cosas que no corresponden a lo que Dios me ha transmitido, lo siento, yo no puedo hacerlo, hágalo usted si quiere, pero yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo decidí echar toda esa cosa y sepultarla. Porque son o tradiciones o enseñanzas o mandamientos de hombre, pero no es de Dios. Y el mandamiento de Dios a mí me libera, me enseña y me permite a veces, yo a veces digo, yo no sé por qué lo rechazaba tanto si la verdad ni es. No es tan complicado, nosotros lo complicamos todo, pero realmente es práctico, es funcionable, es hermoso, es sabiduría, es enseñanza. Y si antes me enseñaron a evadirla, mejor voy a hacer lo contrario. Tiro a la basura mis formas anteriores, dejo atrás mi idolatría, mis necedades, mis torpezas y prosigo a la meta que me ha enseñado Dios. Incline su rostro, Padre eterno.